Buen día, profe. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días, profe. Hola, buen día. Hola, profe, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. Buen día. Buen día. Bueno, ya más o menos somos el número para empezar. Bueno, tercera clase, ¿qué nos toca hoy? Hoy vamos a empezar con las críticas a la teoría de McLuhan. Es decir, yo les había dicho en la clase anterior, en las dos clases anteriores, que la teoría de los medios de comunicación de McLuhan fue la primera de las teorías y la más importante de las teorías para hablar de los medios de comunicación. Cuando uno lee a McLuhan, lo que en realidad de lo que uno está hablando es de la relación del hombre con la tecnología, básicamente, porque McLuhan está teorizando sobre un conjunto de tecnologías que llamamos tecnologías de la comunicación. Pero básicamente lo que está teorizando él es sobre la relación del hombre con las tecnologías en general. Lo que pasa es que él se enfoca sobre las tecnologías de la comunicación. Pero de alguna manera, cuando uno lo lee, se da cuenta que es un discurso sobre la tecnología y la relación del hombre con esa tecnología. Las críticas que le han hecho a la teoría de McLuhan con los años se pueden agrupar en tres grupos. Hay tres grupos, tres formas de criticarlo. Hay autores que se ubican en lo que se llamaría el grupo 1, otros se ubican en el grupo 2 y otros en un grupo 3. Los que le critican, los del grupo 1, la crítica es la más superficial de todas. Le critican la forma en que él escribe, es decir, el estilo narrativo. Es decir, la forma de exposición de las ideas de McLuhan. Nosotros estamos acostumbrados la cultura alfabética, que es la cultura de la tipografía, de leer letras, nos condiciona mentalmente para ser secuenciales, sucesivos, lineales. Es decir, tenemos que tener un ordenamiento lógico en la forma en que exponemos las ideas. Porque si no, nuestro cerebro no entiende. Somos así, somos secuenciales, lineales. Bueno, eso es justamente lo que no se encuentra en McLuhan. McLuhan usa aforismos, metáforas, juegos de palabras, repite varias veces un mismo ejemplo. Es decir, el estilo narrativo de él es caótico. Está bien, escribe así. No, él dice siempre que él tiene un método que no es lineal, el de la exposición lógica. Él usa un método que se llama método mosaico. El método mosaico es que vos vas tirando ideas, muchas ideas, pues es una tormenta de ideas. Y una vez que está esa tormenta en funcionamiento,
vas encontrando las relaciones de causalidad. Es medio complicado. No es fácil. No es fácil leerlo. En castellano, en inglés menos todavía. Yo tengo el libro del clave en los dos idiomas, lo tengo en inglés y en castellano. A veces te digo que es mejor leerlo en inglés porque, como es directo, o sea, no está traducido, a veces lo entendés mejor en inglés, porque claro, le captás la intencionalidad de él en la palabra. En cambio, en castellano tenés que captar la intencionalidad del traductor, que a veces no es la misma que la tuya, o sea, puede traducir distinto. Entonces, el primer grupo es el estilo narrativo. Es complejo de leer. El segundo grupo es el que le critica el tema de la profusión, es decir, la gran cantidad de citas de autores que hace. McLuhan cita profusamente todo tipo de autores. Perdón, profe, ¿me repite? ¿Lo que critican es las citas? Las ¿Lo que citas, cita? se llama profusión de citas, es decir, abundante cantidad de citas citadas, de un montón de autores. Cuando vos tomás el total del libro, la mitad son citas. Claro, él, antes de teorizar sobre los medios, él era profesor de literatura. Él es eso, es un licenciado en letras de la Universidad de Toronto, en Canadá. Entonces, él era profesor de literatura. 20 años después de ejercer como profesor de literatura, decide teorizar sobre los medios. Pero claro, todas sus citas son literarias, de autores de la literatura. Entonces, ¿qué le dicen? Que hace un mal uso de las fuentes primarias y secundarias de información. Es decir, hace un mal uso de las fuentes. Ese es el grupo 2 de la crítica. El mal uso de las fuentes. Hasta acá sería una crítica de forma, que podemos coincidir. Desde el punto de vista de la crítica de forma hacia él, es cierto, tiene un estilo narrativo complejo, usa muchas citas literarias, a veces las citas son mal puestas porque te quiere ejemplificar algo y vos en vez de entenderlo, confunde más. En eso coincidimos, casi todos coincidimos con eso. Después está el tercer grupo, y acá ya la cosa se vuelve compleja. ¿Por qué? Porque acá específicamente empezamos a entrar en el campo de lo que es la psicología y la tecnología. Acá es donde van a empezar las críticas realmente profundas sobre la obra de McLuhan. El tercer grupo tiene una idea que es central en la crítica hacia él, que tiene que ver con esta idea de lo que se llama la alteración del equilibrio sensorial. Se llama así, alteración del equilibrio sensorial. ¿Qué es lo que le dicen? Dice, McLuhan cuando teoriza no tiene una teoría psicológica que lo avale. Es decir, no hay una teoría psicológica que esté detrás de su teoría de la comunicación. ¿La alteración en el equilibrio sensorial, El dijo? equilibrio de los sentidos. Después vamos a Ok. aclararlo. La alteración del equilibrio sensorial. Este es el grupo 3 de críticos. Y lo que le dicen es que no tiene una teoría psicológica que esté detrás de su teoría de la comunicación. Tener una teoría psicológica, ¿qué significa? Te permite separar la psiquis de lo que sería el corazón, es decir, separar las razones de las emociones o de los sentimientos. Profe, ¿cómo dijo? ¿Separa? Razones de pasiones. Perfecto, gracias. ¿Y por qué es esto? Porque McLuhan, como es un empirista, como yo les dije antes, un empirista, en términos filosóficos, él
privilegia un circuito. El circuito que él privilegia es psiquis, órganos sensoriales. Es decir, psiquis, sentido. Psiquis, sentidos, profe. Es decir, psiquis y todo lo que son los 5 sentidos. Entonces, hay una conexión entre esos sentidos, entre esos órganos sensitivos y la psiquis del hombre. Por lo tanto, todo lo que se forma en la conciencia llega a través de la captación de ese circuito, de los órganos sensoriales. Entonces, es sencillo, claro. Si la tecnología es una extensión de los sentidos, es decir, hablar de tecnología de comunicación, tenemos que hablar de los sentidos. Por lo tanto, esa tecnología es la que está, sí, la tecnología se pone como mediadora entre la realidad, el entorno, y todos los órganos sensitivos. Entonces, nosotros captamos la realidad a través de esa tecnología y nos llega a la psique. ¿Y la psique qué hace? Forma la conciencia de la persona. Es decir, que de alguna manera todo lo que recibimos y que está depositado en este receptáculo que se llama conciencia, o sea, psique, conciencia, llega mediado, ¿por qué? Por un dispositivo tecnológico. Teniendo en cuenta esta idea de él, que la idea es la tesis central de él, que las tecnologías son una extensión de los sentidos. Cuando ustedes le preguntan a ustedes, a ver, ¿cuál es la tesis central de McLuhan? Que las tecnologías son una extensión de los sentidos. Es decir, nuestros órganos sensitivos se prolongan en las tecnologías. En este caso era la comunicación. Por eso, la forma en que conocemos y en que percibimos la realidad está mediada por estos dispositivos. No es como antes, que la comunicación era táctil, auditiva, oral, uno estaba, ¿no? ¿Viste cuando te dice, no, no, a mí por teléfono no, yo te quiero ver en un bar y quiero hablar con vos? Cuando uno te está diciendo eso, ¿qué es lo que dice? Que no tiene tecnología. No tiene la tecnología mediando. Él te quiere ver. ¿Por qué? Porque al verte la cara, hay una cosa importante. Uno ve la gestualidad del otro. La gestualidad acompaña las palabras, ¿no? Los gestos, las inflexiones de la voz, la respiración. Entonces, este tipo me está mintiendo. ¿Por qué? Porque se lo ve en la cara. Vos te das cuenta que las palabras van para un lado y la gestualidad va por otro. Y la gestualidad de las palabras tiene que coincidir. Por eso es la serie esta se llama Lie to Me, se llama la serie. Donde los tipos captaban en la gestualidad si estaban mintiendo o no. Eso es una forma de comunicación no mediada por la tecnología. En la tecnología ya eso lo perdés. Se puede estar mintiendo y bueno, por teléfono, salvo que una persona puede en la inflexión de la voz darse cuenta si el otro le está mintiendo. Hay gente que no, hay gente que puede construir la mentira y no tiene ninguna inflexión en la voz, no puede detectar nada. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo sigue esto de esta crítica? La crítica esta del tema del equilibrio de los sentidos. McLuhan lo que dice es que cuando uno tiene una determinada tecnología, intensifica un determinado sentido. Es decir, si uno está escuchando la radio, se intensifica el sentido auditivo. Y el resto de los sentidos se va apagando o se va equilibrando con el auditivo. Pero como dicen todos los autores, en esto es así. La aproximación conceptual es interesante. El problema es que no hay una manera empírica de medirlo. No hay una manera de medir cuando una persona está ante un medio tecnológico cómo se autoequilibran los sentidos. No hay manera. No hay. Por lo tanto, todo queda en una hipótesis que no tiene confirmación. En tal caso, las críticas que le hacen a algunos es que la palabra de intensidad en los sentidos no está bien usada.
En realidad el concepto no sería intención, sería intención con S. Sería atención. Ahí sí. Por eso podemos hablar de déficit atencional. Ahí sí podemos hablar. Él dice, cuando uno está en una determinada tecnología, esa tecnología lo que hace es estimular la atención de un determinado sentido. Pero no es que se apagan los otros. Simplemente lo que hace es estimular uno y uno va hacia ese sentido. Por ejemplo, la radio me estimula la audición, es lógico. Yo tengo que estar prestando más atención con el oído, porque visualmente la radio no me dice nada. Entonces, no es una cuestión de intensidad del sentido, sino de atención y capacidad para atender un determinado sentido. Bueno, cuando estamos en el aula, en lo presencial, ustedes o sea, en la clase, todos los sentidos se ponen en funcionamiento, porque uno está escuchando, uno está mirando, entonces pone en funcionamiento más de un sentido. Si la clase te llega por un podcast, vos solamente la tenés que escuchar nada más. Es distinto, hay mucha gente que te dice, atencionalmente yo estoy más preparado para escuchar que para mirar y escuchar. Me concentro mejor cuando escucho. Quizá la clase. Y en el caso de los ciegos, que se dice que al no poder ver, intensifican los sentidos ellos a tienen través del bastón que usan, o el sistema Braille y demás, desarrollan otros sentidos mucho más que el que tiene los 5. Ahí está el tema del equilibrio sensorial. Viste bien, cuando uno tiene una discapacidad en un sentido, tiene que reforzar los otros sentidos. Entonces, en el no vidente, lo táctil y lo auditivo son clave. Uno a veces no entiende cómo se ubican por la calle con el bastón. El bastón es un elemento, es una extensión táctil de la mano, el bastón. Tiene que manejarlo de una manera muy bien porque todos los obstáculos que ellos no ven están a través del bastón. Y en el tema del hipoacústico, evidentemente lo visual y lo táctil también es importante. ¿Por qué? Porque la información le llega a él mediante lo visual y lo táctil. El lenguaje de señas es un lenguaje visual para el hipoacústico. Es decir, él tiene que visualizar todo, porque es el único sentido que tiene, junto con el táctil. De verdad. Por eso, para un hipoacústico que tiene problemas de visión, es tremendo. Porque no solamente no oye, no puede ver. Le queda solamente lo táctil nada más. En el tema del habla es diferente, porque uno puede hablar con señas. Cuando uno no posee la capacidad de hablar, tiene el tema de las señas. Pero es un poco más difícil. Realmente las discapacidades van por lo auditivo y lo visual. Ahí está concentrado el tema de la discapacidad. Bueno, entonces, el tema del equilibrio sensorial no es posible medirlo, no es posible contrastarlo. Entonces, la crítica dice, no hable de intención de los sentidos, intención con S, sino de atención de los sentidos. Uno va alterando la atención de acuerdo al medio que está escuchando, o del medio con el que está mediando la realidad. Sea la radio, sea la televisión, sea el cine, sea la comunicación oral, sea la escritura, sea lo que sea. Pero no es posible contrastarlo con la realidad. No hay un instrumento de medición, no hay una manera de probarlo. Y acá también la crítica tiene razón. Es decir, hay muchos conceptos de McLuhan que son aproximaciones a la realidad. Es decir, uno aproxima conceptualmente la realidad. Pero como ustedes saben, en el método científico uno no solamente formula la hipótesis, sino que después tiene que contrastarla con la realidad. Es decir, tiene que probar que esa hipótesis se cumple en la realidad. Si se cumple en la realidad, lo que fue contrastada, uno dice, estoy ante una ley científica, es decir, científicamente esto funciona así. ¿Por qué? Porque ya lo probé yo, lo probó gente en Nueva Zelanda, lo probaron en Rusia, lo probaron en Canadá,
y en todos lados funcionan. Es decir, que se transforma en una ley científica. Deja de ser hipótesis para ser ley científica. Bueno, en el caso de McLuhan acá no podemos hablar de una ley científica, simplemente de una aproximación conceptual. Él dice que existe esta alteración del equilibrio sensorial. Y los críticos le dicen, no existe tal alteración del equilibrio sensorial, sino lo que hay es diferentes atenciones o capacidad atencional para diferentes medios de comunicación. Ahora vamos a, yo hice 3 grupos, ahora vamos al cuarto grupo, que es el último, que es el más complejo. Porque acá es donde viene la crítica de los autores importantes. Yo les voy a leer un texto de lo que sería 2 párrafos, de lo que sería el principal crítico de la obra de McLuhan, que yo le dije que se llamaba Raymond Williams. Raymond Williams es un pensador inglés muy importante en las ciencias sociales, que justamente fue el que teorizó sobre los medios de comunicación desde una perspectiva diferente a la de McLuhan. En realidad, su teorización es una teorización contra la obra de McLuhan. Y ahora vamos a ver que estaban en campos distintos. Si alguien a uno le pregunta, a ver, yo quiero empezar a leer sobre los medios de comunicación. Bueno, hay 2 textos que son centrales en los medios de comunicación. Uno es el de McLuhan de Entendiendo a los medios, las extensiones del hombre, de 1964. Es un texto central dentro de la obra de McLuhan y es central para la teoría de los medios de comunicación. El otro texto fue escrito 10 años después por Raymond Williams, que se llama Televisión, Tecnología y Forma Cultural. Esos 2 textos son... Vos no podés estar en los medios de comunicación si no leíste esos 2 textos, porque son las 2 visiones sobre los medios de comunicación. Yo le voy a leer fíjense lo que dice Williams, usted de alguna manera, yo siempre digo esto, ¿no? A ver, Williams es marxista, pero después vamos a dar cuenta que uno no necesita ser marxista para poder leer a los marxistas y poder coincidir en parte con ellos. Porque la teorización que hace no es del todo descabellada, ¿sí? Tiene base filosófica. Vos sabés de dónde te está hablando. Dice así, dice, según Williams, ¿no? Dice, las personas que están viendo la televisión son entes inertes. Le está contestando a McLuhan. Nada pueden hacer contra los efectos de los sentidos. No tienen conciencia directa de sus efectos. Una vez que la conciencia entra en escena, echa a perder la noción de una sensación pura. Pues la conciencia posee categorías para poder ordenar todas esas sensaciones. En este párrafo es maravilloso. ¿Por qué? Porque sintetiza una idea que es lo que le llama. Williams es un racionalista, no un empirista. ¿Qué significa esto? Que toda la información caótica de los sentidos que nos llega tiene que ser de alguna manera ordenada psíquicamente. Y ese ordenamiento psíquico se hace a través de un conjunto de categorías conceptuales que, según los racionalistas, el ser humano las tiene porque son innatas. En el caso de Williams no son innatas, pero digamos así, cuando todo lo que viene de afuera, de los sentidos, entra a la psiquis lo que hace es ordenarlo. Establece compartimento y ordena todo ese caos. Entonces, gracias a ese orden, uno puede después exponer y hablar. Porque todo lo que nos llega de los sentidos es caótico. Pues acá empieza, es bastante inteligente. Segundo párrafo. Fíjense lo que dice ahora. Dice, la existencia de la conciencia autónoma permite mediar toda la carga de información proveniente de los sentidos. Estas categorías
que permiten ordenar esa información son generadas por la cultura. Atenti, acá abrimos el espacio. Por lo tanto, los contenidos de los medios son pasibles de ser estudiados mediante el análisis cultural. Él es el padre del análisis cultural. ¿Qué es lo que dice? Dice, primero, todo lo que viene del entorno y se capta por los sentidos, sean los medios tecnológicos, lo que sea, es caótico. Entonces, es necesario tener un conjunto de categorías para ordenar ese caos. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿y esa categoría de dónde llegaron? Por supuesto, un creyente, ¿qué te va a decir? Un creyente como René Descartes en Francia, ¿qué es lo que te decía? Esas categorías fueron puestas ahí ¿por quién? ¿Por quién fue puesta esa categoría ahí? Diría Descartes en el siglo XVI. Imagínense a un hombre del siglo XVI. Decía, esas categorías que ordenan el caos de los sentidos fueron puestas por alguien. Por Dios. Por Dios, Dios sí. es el que nos pone esas categorías para ordenar ese caos de los sentidos. ¿Qué dice Williams? Como Williams es ateo y es marxista, ¿qué es lo que va a decir? Es la cultura. ¿Y la cultura qué es? Es una creación de los hombres. Es una creación del humano. No hay ningún Dios que nos ponga en la categoría, dice él. ¿Está? Entonces, las categorías que tenemos para ordenar el caos de los sentidos son un producto de la cultura en la cual estamos inmersos. Y a diferentes culturas, las categorizaciones van a ser diferentes. Por eso es que un tipo del norte de Europa categoriza de una determinada manera, el del sur categoriza de otra, el oriental categoriza de otra. Entonces, acá tiene sentido analizar las culturas. Y por lo tanto, analizar los contenidos culturales. Entonces, el dispositivo tecnológico tiene adentro un contenido que está mediado por un universo cultural. Y vos lo que tenés que hacer es estudiar la cultura, ese universo cultural, para darte cuenta cuál es el mensaje del medio. Es completamente diferente. Ahora, ¿cuál es la revolución de William? William es un gran pensador. Yo le digo, si a mí me preguntan, yo siempre digo, no soy marxista, soy crítico absoluto de Marx. Pero te preguntan, ¿cuáles son los dos libros que vos tenés en tu mesa de luz? Yo diría Williams y Gramsci. Y son los dos marxistas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Gramsci y de Williams? Primero, Williams es un marxista inglés. Hay una gran corriente de marxistas académicos ingleses de la década del 60 y 70 que hicieron un aporte enorme a las ciencias sociales. Enorme. Son marxistas académicos. Es decir, ellos no eran marxistas de la praxis, es decir, no participaban políticamente. Ellos estaban en la universidad, en las grandes universidades inglesas. En Oxford, en Cambridge, pero desarrollaron toda una serie de desarrollos en las ciencias sociales, Williams en el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, que no se lo puede dejar de leer. Ustedes habrán escuchado en algún momento hablar de un autor llamado Eric Hobsbawm, con H, que es un historiador inglés. Bueno, Hobsbawm es un historiador marxista inglés, muy importante leerlo porque como historiador, muy potente. Hobsbawm. También salió del mismo medio y salió Raymond Williams. ¿Qué es lo que dice, para ubicarlo a Williams dentro de lo que es la corriente del marxismo? El marxismo original, el clásico, era muy determinista. ¿Qué es determinista? Lo que te decía es todo lo que vos tenés en la psiquis, lo que está acá en la cabeza, en tu conciencia, es un producto del entorno material en el cual vos vivís. Todo lo que te rodea materialmente es lo que vos tenés después en la cabeza. De alguna manera Marx cae un poco en el empirismo. Cae en el empirismo. Y el marxismo original era muy mecanicista, muy empirista. Todo lo que era la cultura no había que estudiarla, porque después era un reflejo de la vida material. Williams en esto lo contradice a Marx.
lo contradice, es decir, piensa en sentido distinto. ¿Qué es lo que dice? La superestructura, que todo ese elemento cultural es autónomo de la estructura. Con esto pega una bomba atómica. ¿Por qué? Porque lo que él dice es, las ideas que tenemos en la cabeza no necesariamente vienen de la vida material. Algunas vienen, otras no. La cultura es autónoma, genera sus propios conceptos, sin necesidad de estar reflejada en la vida material. Esto es William, pero también es Gramsci. Gramsci piensa igual. Por eso en el marxismo hubo un corte entre el marxismo clásico y los marxistas ingleses y Gramsci. Porque ellos contradijeron a Marx. Dijo, no, hay categorías en la conciencia del individuo que son producto de la cultura, no de la vida material. Es decir, que tenemos que estudiar, ¿qué dice Gramsci y William? Los sistemas culturales. Por eso es que el mundo de hoy, o la izquierda de hoy, en gran medida, es muy Gramsci, muy Williams. Por eso es esta obsesión con los medios de comunicación. Porque creen que en la batalla está la cultura. No ya el marxismo clásico de los medios de producción, las fuerzas productivas. Es un discurso del marxismo de hace 80 años. Uno va viendo la evolución de la izquierda, yo la vengo viendo, y están sentados ahí, es decir, hay mucho Gramsci y mucho William, pero siempre digo esto, muy mal leído, pésimamente leído. Hay mucha gente que leyó a Gramsci, lo digo siempre, y lo sacó del... Ahí se me cae el documento a mí, de Villique, el anteojito de hace 50 años. Mal leído, mal leído. Profe, una pregunta. ¿Esto de qué época es? ¿De qué año? Williams es de la década del 70 y McLuhan de la década del 60. Pero Ah, las teorizaciones que hicieron ellos, las preguntas que se hicieron, son actuales. Es decir, el debate gira en torno a ellos, porque nadie pudo hacer una mejor teorización de la que hicieron ellos. Entonces, todo gira en torno al debate de ellos. Entonces, ¿quedó claro esto? Lo de William. William le va a agregar una idea más, además de la crítica esta del tema de la conciencia y del ordenamiento en las categorías. William dice, acá sí coincide con Marx. Es decir, William sigue siendo marxista por una sola razón. En el resto no lo es. Pero hay una sola que lo deja colgado del marxismo todavía. Que él dice, toda creación de tecnología, toda creación de una tecnología, tiene una intencionalidad. Tiene una intencionalidad. Esta es intencionalidad con C, no la otra, la de la S. Con C, de intención, de uno tiene una finalidad cuando crea la tecnología. ¿Por qué? Porque McLuhan lo que decía era que la tecnología se creaba, era como una esfera independiente de la sociedad. Como que los tecnólogos creaban las tecnologías y estaban abstraídos de la sociedad. Creaban los dispositivos y después los volcaban a la sociedad. La sociedad y esos dispositivos reconfiguraban toda la sociedad. Y William dice, no es así. ¿Por qué? Y porque los que crean la tecnología, hay empresas detrás, hay estados. Y el estado o las empresas tienen una intencionalidad cuando crean la tecnología. No es por azar. ¿Sí? O sea, Williams acá retoma la idea de Marx. ¿Cuál es la idea de Marx? De que detrás de todo medio tecnológico hay una estructura de dominación. Es decir, el medio tecnológico serviría para qué? Para perpetuar o para crear una nueva forma de dominación. Ahí es marxista, claramente. En lo anterior no, ahí se separó de Marx. Pero en esto, sí. Esto es lo que lo pone dentro de la escuela del marxismo, porque él cree que hay una intencionalidad detrás de la tecnología. Si yo en un examen digo que no hay intencionalidad, yo ya sé dónde estoy parado. Estoy parado en McLuhan, en donde la tecnología no tiene ninguna intencionalidad.
no tiene ninguna finalidad. ¿Por qué crean los tecnólogos la tecnología? Porque tiene un interés personal en crearla, porque se quieren superar a sí mismos. Sí, habrá un montón de razones, pero ninguna razón sería la intencionalidad o la búsqueda de dominar o mejorar la dominación a través de un medio tecnológico. En ese concepto, ahí estamos. Entonces, acá viene lo que llaman las tres posiciones de Raymond Williams. Hay tres posiciones, dice Raymond Williams cuando habla de los medios de comunicación. Ahí él distingue las tres patas, ¿no? del debate. Incluso hay un texto chiquito de él de 6 paginitas que yo se los voy a colgar que ahí grafica bien él son las tres posiciones. Él dice, hay una primera posición en torno a la discusión sobre los medios de comunicación, que es la que denominamos, dice él, determinismo tecnológico. Él dice, hay una posición que se llama determinismo tecnológico, que es la que se escribe McLuhan. La idea esta de que la tecnología es la que configura o condiciona toda la actividad del hombre. Toda la actividad humana está condicionada por las tecnologías. Es decir, no hay ninguna retroalimentación ni nada. La tecnología impacta directamente y configura toda la realidad en la cual vivimos. Es decir, el mundo en el que vivimos siempre está condicionado todo el tiempo por las tecnologías que disponemos. Una explicación de la historia de la humanidad basada en la tecnología. La segunda posición, dice Williams. Dice acá, esto se llama, él la llama tecnología sintomática. ¿Sintomática, profe, o Sintomática, asintomática? tecnología Ok. sintomática. Es lo que dice acá es, el determinismo tecnológico es monocausal. Pone una sola variable, que es la tecnología, para explicar toda la realidad. En cambio, acá dice, la tecnología sintomática es multicausal. Él dice, la tecnología será un elemento más que contribuye al cambio de la sociedad o a la configuración de la realidad. Un elemento más. Y aparece la tercera visión, que es la de él, que no le pone nombre, no le pone un nombre a la visión de él. En realidad lo que él dice es que la tecnología no se autogenera, sino que la generan con un objetivo determinado, es decir, con un propósito determinado. Es decir, la tecnología estaría supeditada a las necesidades de la estructura de dominación de la sociedad. ¿Me repite, profe, lo último, por favor? La tecnología estaría supeditada a la estructura de dominación de esa sociedad. Es decir, los que la dominan son los que dicen hacia dónde tiene que ir la tecnología. Ahora se va a cortar y después seguimos con Williams. Profe, lo que no llega a copiar es la tecnología sintomática. La monocausal era la primera. Primero, después la segunda lo aclaramos mejor. Ok.